Señoras e señores, en breves momentos dará comezo o acto inaugural do ciclo de cursos Cultura para dar e tomar que tivo ben organizar a excelentísima Consellería de Cultura, Deportes, Benestar Social, Comunicación, Xuventude, Voluntariado, Familia e Muller Traballadora. Para a realización deste acto contamos coa presencia do señor Conselleiro acompañado do señor Concelleiro. Por favor, pregámosles que ocupen os seus asentos e garden a debida compostura diante de tan insignes autoridades. Gracias. Así mesmo, pregámosles que apaguen os seus teléfonos móviles coa fin de non interferir cos pinganillos dos escoltas. Moitas gracias. Eu dixete ben claro, chego a Consellería con esa proposta, danme por loco. Pois mira, Pepe, fixeches ben, porque ata agora podías te dar por teletrado, sabes? Que golpe está, señor Conselleiro. Chámame Pepe. Pepe Lagomín. Pepe Lagomín. E digo, pois, imos logo, non? Ben, Pois, vas por aquí. Así por aquí temos aquí, non que aquí non temos luz aquí atrás, porque temos a Casa da Cultura en Brasil. Tamén de entregar. Imos a estrear hoxe tamén. Que lle parece? ben, ten boa pinta. Por certo, o cocido, estupendo. Estupendo. O cocido era bo, Tiña de todo, o cocido era un cocido representativo. Sí, era un cocido democrático. Sí, señor, integrador, tiña de todo, chourizo, cacho, tiña touciño, tiña fociño, tiña de todo. Se me permites, Pepe, o grelo estaba en minoría. Iso sí, señor Conselleiro, porque hoxe por hoxe, en Galicia, e falando de cocido, o porco ainda é maioría. Absolutamente. Ou como? Que fai tamén el un morto, De máquina, non? Non que de pota. Non, de puta madre, Pepe. Chimpame por aí. Por chimpar aquí, que aquí non vai facer mal ningún. Son estes. Son, sí. Bueno, Son os mesmos que levamos a votar. Metémonos en 3 autobuses e 2 taxis. Iso sí, hai que pegarles a papeleta na man con o latite. Logo hai moito fillo de puta que cambia de volta no camiño. E aquí están contados todos. moi ben. Pois se quere damos ya o acto inaugural, non? Pois ben, Pois cando queira ustedes, señor conselleiro. ben, chámame Ben, pois cando queira, Pepe. Sente aí nesa cadeira que... de diseño, Sí, aquí é todo de diseño, a Casa da Cultura que diseñamos. moi ben, pois ben. Moitas gracias, queridos concidadáns. Hai que lle botar un pouco de aceite. Sí, maestra de visión que... Eso, será un ligamento. Como digo, moitas gracias, queridos concidadáns, por estar hoxe todos aquí. Pero se a vos teño que dar as gracias, tamén temos que dar todos nós as gracias a este persoeiro que teño aquí, as miñas costas, o señor conselleiro Pepe, o meu amigo Pepe, que é un home moi atarefado, moi ocupado, un home cunha xenda moi apretada, tan apretada que non a pode sacar do pantalón, pero que ainda así fixo un oco para estar hoxe aquí, que diredes vos, a quen carallo lle importamos nós, non? E todos estes que estamos aquí, pois, a él sí, porque ele é un home do povo. Ele é un home da xente, e que fala pra xente. Un home que fala claro, que chama o pan pan e o viño viño. Un home que non se anda polas ramas, sino que fala como ten que falar, para o povo. As pongas. Sí. Pongas. As Pongas. sí, perdón, sí, que non... Iso, un home que non se anda polas ramas, senón que fala dereito, fala claro pro povo, como ten que falar un home de servicio público, como ele é. Así que, xa non vos digo máis, deixo-vos con o meu amigo Pepe, señor conselleiro. Señor conselleiro, cando queira, pode dar xa tamén suavemente.
Eu tiña preparado un discurso para espetarvos, pero no canto de falarvos cas verbas que saíron do meu maxín, ou vos falar cas verbas que me saian a min dos adentros. Cultura! Cultura! Cultura e cultura! Cultura, por qué? Por qué? Cultura. Moi sinxelo, porque se tes cultura sempre serás menos animal que se non a tes. E nisto a nosa terra é a Numancia de España. Escipión e usar a Numantina será tuya. Porque temos cultura. Temos libros, temos vídeos, temos luar supermartes, temos sardiña no mare. Querías cultura? Toma dúas cuncas. É iso o noso lema. E falando de lema, trae un café con leite. Que digo un café con leite? Café con leite para todo Dios, que mentres aquí este o conselleiro de cultura, aquí non paga un café nin Cristo. Ren máis, dito. Moitas gracias, señor conselleiro. Moitas gracias por estas bonitas verbas. Ben, e agora, queridos concidadáns, damos xa por inaugurado o ciclo de cursos Cultura para dar e tomar. E o que temos que facer agora é tamén inaugurar, porque facemos doblete, non damos puntadas en fío, é inaugurar a Casa da Cultura. Vamos inaugurar a Casa da Cultura descubrindo a placa que vai facer os honores o señor conselleiro. E despois xa faremos o cantaremos o himno e todo iso. Arre, carallo, me podedes despoñer unha cortiniña como facedes co rei. Dixo, bueno. Señor conselleiro, desculpe, pero se vostede chega a ser o rei, por o carallo viene de estar aquí. Estaría por aí esquiando, inflando na cubata. Con alguna cachonda na tele. Que, bueno, Tiro de aquí. tiramos de aí, sí, venga. A dúas, tres. Aí está. Damos por inaugurada tamén a Casa da Cultura. Ben, agora imos cantar o hino, pero non imos cantar un hino que sexa... non imos cantar un hino que sexa un hino sectario, por decirlo de alguma forma, imos cantar un hino integrador, un hino da nosa invención que esperamos que estea a partir de agora en todos os remates de actos oficiais en Galicia. De agora adiante, ata que Deus queira. Cando queira, señor conselleiro. Pois cando queira, espera. Pois era outra vez. Queridos rumorosos da Costa Verde, este rayo transparente do pracio lugar, que digas santas copas descubran un alpado seu encopa, santo roto no fungar, que digas santas copas descubran un alpado seu encopa, santo roto no fungar. Fraga, fraga, fraga. Arriba Galiza. Francisco Franco. Presente. Francisco Vázquez. Presente. Francisco Rodríguez. É do bloque, pero é que se non queda conciliador. Presente. Presente logo, veña. Ben, pois, aquí damos xa por inaugurado todo o que había que inaugurar e imos xa co propio ciclo, propiamente en sí, non? O ciclo de cursos Cultura para dar e tomar. Quero deixarvos agora na compañía, queridos amigos, deste fenómeno que vai amenizar musicalmente falando o que é todo este tinglado, que é un home que foi finalista do concurso Xacobeo 93 para as xoves promesas da composición musical de Galicia, hoxe que non é calquera cousa, mas ele é un home moi hábil que toca ese instrumento, ese aparello que leva, que parece un piano, pero non é un piano, que o piano é de madeira, cordas, metal, iso non, isto é un aparello electrónico, iso está cheo de circuitos, leva electrónica, voltios, vatios, e de todo. Iso debe ser caro, eso. Eso é carísimo, iso custa un momo da cara, non sei caso. E ademais é moito máis complicado de tocar con un piano, chamase o maquinillo profesionalmente. A veces é un rapaz moi bo, un rapaz acolloante, e eu sei non ben porque é meu sobrinho, Pitín Muñoz, quero que lle deades un aplauso. Veña, Pitín, vete de aí. Sí, como son,
era todo por diante, pero... Si pensamos que no las cosas que son, que están cayendo agua por los lados, ¿sabes? Pero aquí en Santiago también se ve los focos, un poco de praderas. A eso da también. Solo de aquí lo tren. Ay, solo de aquí lo aquí se va. Carallo, sí que toca. Toca solo. Oye, me diga que vamos. Bueno, para atrás. Vamos por aquí, por las escaleras. Si vais siempre por los pies, te voy a contar que amiga, que tengo un poquillo bajo. Cuidado que amiga. Carajo, vive. Bueno, pues entonces, efectivamente, yo, para comenzar, voy a amenazarles la velada con unas canciones que espero que les guste mucho. Y para comenzar con este tiempo de sol que se avecina, voy a cantar una canción que a mí me sale con un poquito de acento portugués. Gracias, Pitín Muñoz, por Moitas gracias, Pitín. Ben, señoras e señores, a continuación, no ciclo de cursos Cultura para dar e tomar, contamos coa presencia dos profesores Moferski e Befalski do Instituto de Haute Cuisine de Paris, que darán unha breve explicación sobre unha nova e revolucionaria técnica culinaria. Con todos vostedes, os profesores Moferski e Befalski. Normalmente os chamados vos cociñeiros complicanse moito a vida na hora de facer as recetas para logo confeccionar os seus pratos. Sí, xentes como Toñi Vicente, Arguiñano ou Pepe Vieira son capaces de congregar o alfabeto inteiro nas súas receitas. Ben, nós imos demostrar que isto é absolutamente innecesario, que se poden facer riquísimos pratos empregando só unha vocal das receitas para confeccionar. E hoxe imos dar 3 exemplos desta nova e revolucionaria técnica culinaria que nos chamamos Cociña Cacofónica! Isto funcionaba. Non se gusta, pero coño un pouco. Ben, adiante coa primeira receita. Gracias. Lombo do porco ao modo ostrogodo. Con polvo, chocos, ollo con noz, polvo, ovos, todo con mosto. Boto, solombo, lombo, morro, lombo do porco, polvo, ollo ron roxo, noz, pos, chocos vos, polo, ovos, mosto. Como o logro? Como prólogo coloco no fondo do forno o polvo cos ovos cochos. Ollo, ovos cochos no fogo, ovos vos, non ovos chocos. Logo, tronzo os toros do ollo mo. Non todo. Boto noz, pos. No fogo poño o mondoco do porco, cos o lombo, o polo, boto ron roxo, provoco fogo no ron ao modo dos bonzos. Sopro. Logo boto o polvo cos chocos.
O polvo, os chocos. Como non gosto do soso, boto o morro do porco no mosto. Chof! Cozo todo ao modo estrogodo. Con fogo molo, non con fogo tolo. O modo estrogodo logo, non? Collo todo do forno, boto no mosto. Chof! Corto os bolos pro mollo, tronzo cocos, poño toldos con globos roxos, ollo cos focos nos ollos. Controlo os óvulos. Con bordón, non. Só porrón. Con ñoca. Ñoco. Ñoca, roscón do bo. Como Como son goloso, como monstro de roscóns. Glom, 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 glom. Adiante coa segunda receita. Gracias. Percebes en breve de esqueletes de reses. Debes ter. Percebes. Sementes de ter sempre verde. 3 esqueletes de reses. Mel de Belén. Té verde. Ventres e pés de lebres. 13 serpes. Mister, tens que ter presente que este excelente entremés de célebres xeques bereberes ten que servirse quente. E que se eses percebes feden, debes desprenderte deles. Ben, percebes recentes. Metes 3 reses. Sen dentes e sen peles en mel de Belén. Encendes e ferves. Perrentes, crepes e merengues. E sementes de sempre verde. E que espese. Entre mentres, tens que ferver dentes de especies de reses e ventres e pés de lebres. Preferentemente lebres de dentes de cene. Sen peles, sen dentes e sen feces de verdes. E mentres ferve, entretente en beberte verde. E que lembres, tens que ver que 13 serpes se empeñen, que renalles se queren, en verquer seme de 13 penes neste beberete. Sen que se pelene. E mester preferente. Deste verquer dependen percebes, preve e celme. Que queres que che leve este entremés? 3 meses entre ferver e desferver. Se tes xente peña que quere fenecer, servelles este peperete nese céspede verde de xefe que tes. Sen tremer, sen enternecerte, e en ser feble, e que tenten ter retretes en frente, Adiante, pois, coa terceira e derradeira recita. Grazas. A gran asada. Arramblas, Patacas, papas, claras, masa, laranxas, mazás, sal, cascas das ananás, albahaca, patas das vacas, ancas de ras, cachas das marrás, plantas amalgamadas, azahar, azafrán, pan, latas, apartas atrasadas, dan. más nada. As fas. Asas na brasa, asas das papas. Amasa las claras. Amalgámalas as laranxas, as mazás, as cascas das ananás, apártalas das patas das vacas. Nas brasas, fa las ancas das ras, machaca las cachas das marrás, átalas as patas das vacas, pásalas a plancha. Sal, 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 sal a paladas. As patas estaban saladas. Ajá. Agarra as patacas. Aparta las malas. Saca las cascas das patacas claras. Lávalas. Sacas das latas as salsas cargadas. As cargazas das latas pásalas cas plantas amalgamadas. Agarras azahar, azafrán, machacas, 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 machacas. Xa. Machacas ata aplanadas. Pasas a pasta as talladas da branca panada. Pan, pan andar na salsa. Santa salsa, acalma as panzas da rapazada, As agachadas, apaña ramalladas das vacas das malvas. Barcas que navallan as ancas das ras, basta rachas. Ras, ras, ras. Asas na brasa, as patacas, as lavadas. Fas a gran asada. Cantarás, darás charla, chamarás a chacha para danzar samba, lambada, sardana, salsa, cha-cha-cha. Acaba. Xa. Chacha, cava, champaña.
Cantarás na tasca atas tantas. Atas badarán. Talán, talán. A carnaza magra manda caralla. Acabará na panza cas patacas asadas á brasa. Clamarás, maná. Mañá darás as dálmatas, as chafalladas. Dálmatas, chafalladas, malas palabras. Ajá. Ben, sinxelo, non si? Ben, pois agora temos que marchar, pero outro día daremos vos outras sinxelas receitas para facer tamén con a súa vocal. Por exemplo, unha que se fai só coa vocal I. Difícil pil-pil. Si. E outra ainda máis sinxela que se fai coa vocal U. Ñu, cru. Con cuscús. E tamén outras un pouco máis elaboradas, como por exemplo... Saladilla rusa. Moi refrescante. Ou tamén a contundente. Falada australiana. Hostia Barter se volve e que é auténtica australiana. Venga, pronto, familia. Bueno, pues ahora, relacionado con esto que acabamos de ver, yo les voy a tocar un tema que se titula Sabor a mí. Bueno, no es sabor a mí, es sabor del que hizo la canción. Pero si yo digo sabor a él, ustedes no saben de lo que estoy hablando. Entonces digo sabor a mí, pero que sepan que yo no tengo absolutamente nada que ver con el sabor de este señor. Gracias, Pitín Muñoz, por este emotivo intento. Moitas gracias. Ben, señoras e señores, a continuación, no círculo de cursos Cultura para dar e tomar, chegou a hora para a poesía. O rapsoda Gustavo Adolfo Belfa recitará un poema do malogrado poeta santiagués Carlos de Santiago. Con todos ustedes, señoras e señores, o rapsoda Gustavo Adolfo Belfa. Temos que advertir que durante o recitativo do rapsoda Gustavo Adolfo Belfa non haberá en ningún momento, repito, en ningún momento, ningún tipo de amenización musical por parte do mestre Pitín Muñoz. Lixo verbal, prosa poética. É a hostia. Porque me cago en Dios. A cousa está fodida. Tocancho carallo e ti tes que dicir grazas. De puta madre. Pois conmigo vanse poder porque a mí non me tocan os collóns estes papahostias. Dame polo cu, pero totalmente. Que me botan do chollo, pois que me boten, impórtame un carallo. E que me cago na hostia, son uns fillos de puta.
Ti estás aí tan tranquilo e ven un cabrón destes e faiche unha putada, e por qué? Porque lle sae dos collóns. Esta é a merda de país na que vivimos. Podes pensar, vale, hai que foderse e mirar para outro lado, pero ao día seguinte é a mesma merda. E non é só que che toquen os collóns, e que ademais teñen cara de cu. Porque o que máis che fode non é que te puteen nin que vexen por riba de ti. O que máis che fode é esa chulería do carallo que se lles pon na cara cando che están fodendo a vida. Que me cago na cona, din que isto é unha democracia e non sei que hostias, pero ao final os cabróns que están en riba son todos unha pandilla de fillos de puta que me cago en Dios bendito, que xa me faltan as putas palabras para dicilo. Hostia. Porque sempre se pode dicir algo máis, que estes fillos de puta son uns sacos en fondo, pero non. Para que vou seguir falando? Só porque me vean polo cu de cando en vez. A todos nos pasa. É a merda na que vivimos. Que podía cambiar, non o nego, pero é que estes papahostias están moi ben instalados. Porque non só están os fillos de puta propiamente, non. Tamén están os irmáns, os primos e demais familia, porque o negocio da putada é un negocio familiar, que me cago na hostia como é posible que prácticamente todos os cabróns deste país estean todos metidos no mesmo sitio, que todos teñan a mesma cara de cu e que case todos teñan carné do mesmo puto partido. Como carallo se explica isto? Pois a explicación é moi fácil. Chámase Galicia, tonto, querido amigo. Hai que foderse. Porque son concelleiro que son palmo, non? Ti pensas que son gilipollas porque son concelleiro o que? Que me din conta do que estaba recitando, que me din conta perfectamente o que me te dar un hosto. Ni rubio fillo de puta. Ti por que non me avisas, Ana? Mira que piso o fillo de puta, oiches. Dancha a contela pola espalda, me cago. Toca aí algo, chaval, toca aí algo que vou a mañana as cosas co Benfo este. Ven pa aquí, Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo tengo tu sabor, que tú tienes también sabor a miel. Gracias, Pitín Muñoz, por esta alegre canción. Moitas gracias. Ben, señoras e señores, a continuación, no ciclo de cursos Cultura para dar e tomar, contamos coa presencia dos inspectores Mofeiro e Bezales do Corpo Superior de Policía, que darán unha demostración sobre técnicas de inducción á colaboración cas forzas do orde público. Señoras e señores, todos vostedes, os inspectores Mofeiro e Bezales. Antes de nada, permitan que haga las presentaciones pertinentes. Se encuentran ante ustedes el inspector, compañero inspector Bezales, perteneciente a la Brigada Antidisturbios, y quien les habla, el inspector Mofeiro,
que pertenezco al servicio de inteligencia. Hemos venido, bueno, tengo que aclarar que ambos estamos adscritos a la comisaría del Ferrol. Hemos venido, como digo, por orden de la jefatura para dar una serie de explicaciones sobre algunas de las técnicas de inducción a la colaboración con las fuerzas de orden público que utilizamos, pues fuerzas de seguridad por todo el planeta. Para realizar estas explicaciones, estas demostraciones, era pertinente que viniésemos dos, ya que uno de nosotros ha de realizar el papel de sujeto paciente, al que llamaremos presunto, para aclararnos, es decir, el inducido, la persona que vamos a inducir, y que, como digo, llamaremos presunto por abreviar, porque se tratará de un presunto delincuente, un presunto narcotraficante, un presunto terrorista, un presunto violador, un presunto... Moro. Moro. No, moro. Moro no ser moro no es constitutivo de delito. O sea, los moros pueden ser buenas personas o malas personas, pueden ser gente decente o delincuentes, dependiendo un poco de eso. No, usted seguramente a lo que se refiere usted es a un presunto musulmán. Está el moro normal y luego está el moro musulmán, que es un moro. Bueno, vamos a... Como digo, uno de nosotros hará este papel, el papel de sujeto paciente o presunto, y el otro hará de inductor, de agente inductor, aquel que ejerce las inducciones con el fin de que el presunto colabore. En este caso, el reparto será que mi compañero Befares hará el papel de presunto, es decir, de inducido, y yo haré el papel de inductor. Yo aplicaré sobre él las técnicas... Hombre, no, ¿y por qué? Por la cara, sí, porque sí. Hombre, no, pero te va a comparar usted un antidisturbios con las técnicas de inducción, ustedes no tienen ni idea, ustedes no, ni idea de eso. Ni idea, hombre, se va a comparar usted con los inteligentes, llevamos todo el día sentados en la oficina pensando perrerías que... Es un aburrimiento, de verdad que les digo que es un aburrimiento. Por eso a veces, pues, el de inteligencia, pues cuando salimos a la cafetería normalmente, pues siempre, pues el primero que pillamos empezamos a alargar, a veces se nos escapa un secretillo porque te aburres mucho en la oficina. Una soledad muy grande la de la inteligencia. Que no son, es que no me lo he inventado. Esto viene en la orden del día. Usted se ha leído la orden del día. Usted no se lee ni los prospectos de los medicamentos. Usted no lee nada. Pues en la orden del día venía, Mofeiro, inductor, Befares, inducido. Hay que leerse la orden del día. Bueno, vamos, como digo, a practicar las inducciones sobre el inspector. No podemos Befares, no podemos. Aquí no. Puede haber cualquier tontaina de estos de Amnistía Internacional que son unos pesados. Bueno, como digo, vamos a empezar con las inducciones. Lo primero que hemos de hacer para inducir es inmovilizar al menos las manos del presunto. ¿Por qué hacemos esto? Bien, porque el presunto normalmente no es receptivo a nuestras inducciones y puede reaccionar de un modo violento, atentando contra nuestra integridad física, ¿verdad? Es por ello que trabaje, pero seguro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto con total seguridad, para no lastimarnos. Vamos a poner al presunto, en este caso a mi compañero Befares, las esposas. Vamos a poner estas esposas. Es que yo ya estoy casado. Vaya, qué gracia, qué chispa tiene el hombre. Y es normal que tenga esta chispa porque él no es gallego, ¿eh? Díganles ustedes de dónde viene para que vean por qué tiene usted esta gracia. ¡De Cádiz! ¡De Bueno, vamos a poner, como digo, las esposas. Cádiz, qué recuerdos, ¿verdad? Cádiz, los carnavales de Cádiz, los astilleros de Cádiz. Bueno, ay, perdón. Perdón, es que no sé poner las esposas sin lastimar. Uno aprende a hacer las cosas de una forma, ¿verdad? Y después ya no hay quien quite la costumbre. Bueno, ya tenemos aquí al inspector esposado.
Vamos entonces ahora a comenzar con una sencilla técnica de inducción que está dentro de un compendio más amplio de técnicas que se denominan genéricamente "sabemos que fuiste tú". Normalmente bastante sencillas y se practican en todos los países. Por favor, inspector, tome asiento si es tan amable. Bien, entonces una de las primeras técnicas que vamos a aplicar es una técnica totalmente artesanal. Digo esto de que es artesanal porque se realiza con las manos desnudas, sin dirección de ningún objeto, sin que haya intermediación entre nuestras manos y el presunto. Bien, esto se puede realizar con la mano cerrada, lo llamamos nosotros en lenguaje técnico profesional puñetazo, pero también se puede realizar con la mano abierta, ¿no? Lo que denominamos bofetada. La bofetada en sí pues no es demasiado lesiva para el presunto, pero humilla, porque retrotrae al presunto a épocas de su infancia en las que, carente del libre albedrío que disponemos la edad adulta, ¿verdad? Pues tenía que hacer aquello que le decía mísero, pues llevarse un par de mangurrinas de su progenitor. En el caso del inspector de Fares, especialmente, le marca esta circunstancia, ya que su padre era un hombre brutal, denunciado en innumerables ocasiones por agredir no solamente a su familia, sino a cualquier persona que se le ponía ídolos de entorno. Le llamaban manos de gorila o copito de nieve, porque tenía unas manos enrojecidas que le daban unas bofetadas impresionantes que ¿No le importa la gente? Pues no, yo creo que sí le interesa, a la gente le interesa mucho la vida privada de los demás, es lo que más interesa, ¿no? Y para amenizar la cosa y que no sea todo tan técnico y tan frío, ¿no? Para darle un poquito de cercanía. Oiga, cuídese, no, pídeme el cuarto, por favor. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Bueno, como digo, vamos a realizar esta técnica de percutir con la mano abierta sobre la faz del presunto. Vamos, por favor, maestro Pitín Muñoz, usted que parece un hombre, ¿verdad?, con amplios recursos, ¿no tendrá en su repertorio algo para acompañar esto, o algo, pues, algo así un poco, pues, cadencioso, ¿no? Muy bien. El minueto, fantástico el minueto. Muy bonito el minueto. Vamos a practicar esta técnica del compendio. Sabemos que fuiste tú. Vamos allá. Muy bien. He empezado con la palma de la mano, pero también se puede hacer con el torso de la mano, que con estos huesecillos, ¿verdad?, pues huele un poquito más y también humillan igualmente, ¿no? Y además es como bonito, es el revés del tenis, ¿no? Es bonito. Vamos allá, con un revés de derecha. Bueno, ahora lo voy a hacer más con la diestra, ¿verdad? Pero lo voy a hacer un poquito ralentizado para que aprecien ustedes la calidad estética de esta inducción al formar bonitas figuras coreográficas, al percutir con la mano. Vamos allá. Seguramente les habrá recordado un poco, pues, a estos autómatas de los relojes de Cuco, ¿no?, y de la selva negra, estos bailarines que salen de los relojes. Bien, se preguntarán ustedes, ¿esta técnica es una técnica únicamente apta para los diestros? Ya que yo estoy golpeando siempre con la mano derecha. No. Los zurdos también pueden percutir con la mano izquierda sobre la faz del presunto. Vamos a demostrarlo. Yo no tengo mucha habilidad, pero ya verán ustedes cómo se puede. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias, puede cesar la música. Bueno, pues ya vemos que... ¿Qué tal le sale? Está bonito, ¿no? Ah, la estrella, vale. He perdido la estrella. Pero nada, se pone aquí dentro del bolsillo y no fastidies. Bueno, pues ya hemos visto esta técnica estupenda y ahora vamos a ver otra técnica también del compendio. Sabemos que fuiste tú, pero que ya son procedentes de otros países. Por ejemplo, tenemos aquí, ya con artilugios, tenemos aquí, por ejemplo, este artilugio, ustedes, es un artilugio utilizado por la policía brasileña, se llama un martelo sambeiro, se utiliza, tampoco duele, pero humilla bastante. Se utiliza, pues, percutiendo sobre la cabeza del presunto, como cajaqueta, ¿no?, sobre todo. Y se utiliza de esta forma. Por favor, bueno, como digo, se percute dando un ritmito de samba, incluso se puede cantar un poco. Que no gusta de samba. Estupendo, muy divertido. Por favor, Tefal, si tiene alguna queja, lo plantea usted después por escrito, pero no, por favor, no moleste usted. Bueno, tenemos aquí otro artilugio, este ya es más nuestro, es ya más español, es este artilugio, ¿verdad?
Esto se llaman las palmas jerezanas, ¿no? Y esto es para dar bofetadas, es como para hacer el ejercicio que acabamos de ver, pero si tenemos un poquito de prisa, porque va a tirar de la Cruz Roja o algo, pues, o algún abogado o algo, siempre hay motivos pues, para tener que hacer el trabajo un poquito más deprisa, aunque sea peor, ¿no? Bueno, pues entonces utilizamos esto, las palmas jerezanas, que ven ustedes cómo se bofetea, ¿quién se bofetea con esto? ¡Hostia, joder, coño! ¡La gafa, coño! ¡Que son unas raibantones! Vaya, una Ray-Ban, que cuando uno tiene unas Ray-Ban ya no tiene unas gafas, tiene unas Ray-Ban. Bueno, ya está. Las palmas jerezanas, fantásticas, también se llaman así, palmas jerezanas, porque la velocidad con la que percuten en la faz del presunto recuerda a la velocidad que imprimen a sus motocicletas los pilotos en el circuito de Jerez de la Frontera. Y el nombre de palmas jerezanas, un poquito de etimología, tampoco molesta, ¿verdad? Tampoco hace. Bien. Y ahora continuamos con otra inducción. Ya vamos a utilizar, ya vemos que vamos introduciendo más elementos. Por favor, puede levantarse, inspector. Ahora vamos a utilizar ya un elemento, pero un elemento bien sencillo y bien natural y orgánico y diría incluso también muy español, muy nuestro. Es esta sencilla y humilde leguminosa, el garbanzo. ¡Qué mariconada! ¡Qué mariconada! Si ríase usted de garbanzo. Es que usted que nos llamamos servicio de inteligencia porque pensamos, ¿vale? Bueno, el garbanzo que ha de ser garbanzo seco, no puede ser garbanzo remojado ni cocido, porque lo único que provocaríamos serían manchas en los pantalones del presunto, pero no lo induciríamos, ¿verdad?, a la colaboración. Bien, entonces, ¿cómo utilizar este garbanzo? Pues muy sencillo, se extiende un puñado de garbanzos a modo de tapiz por el suelo de la comisaría, cuartel, escuela de mecánica de la Armada, sacristía, en fin, donde estemos realizando la inducción. Como digo, se extiende, Esto recordará, pues, le recordará sobre todo a los más piadosos, le recordará esos tapices de flores que los habitantes de Puente Areas realizan en las calles de su bella ciudad, con flores en las fiestas del Corpus, ¿no? Claro, esos tapices no se pueden pisar, no sería feos, son figuras sagradas, y saliremos en la cara de la Virgen o cosas peores. Y, sin embargo, el tapiz este de garbanzos está para pisarse, esto sí que lo vamos a pisar. Pero no lo vamos a pisar con los pies, sino con las rodillas. Queremos hacer que el presunto se arrodille en la tierra. Ven ustedes, véanse por favor, desplácense aquí. Ven ustedes que el presunto con las rodillas se desfare. ¡Habla mierda! Efectivamente. El presunto normalmente no se arrodilla de motu propio, a no ser que sea, pues, ya les digo, una persona muy religiosa y será por otro motivo, nosotros nos lo tiramos. Entonces hay que inducirlo, a su vez, a que se arrodille. Para ello, voy a verificar una llave secreta, que ustedes no podrán ver, por eso es secreta. ¡Hostia, coño! Una llave que funciona estupendamente para hacer que los presuntos se arrodillen. Bien, y ahora debemos hacer que el presunto evolucione arrodillado, cual nazareno, por el tapiz de garbanzo. Pero ello no lo va a hacer tampoco de motu propio, sino que tendremos que motivarlo, tendremos que aplicar algún tipo de motivación. Y para ello aplicaremos una técnica sencilla que ustedes pueden practicar en casa con sus parientes, que consiste en percutir con el peine de nuestro pie sobre, por favor, Bezales, dése la vuelta para que puedan, póngase usted una postura que puedan apreciar ellos. Muy bien. Vale, muy bien, así, muy bien. Tienes un poquito más. Ahí está. Bueno, como digo, percutir con el peine de nuestro pie en cualquiera de las dos nalgas, de tener dos nalgas de presunto, si no incluso si nos encontramos pues un poco finos, ¿no?, y estamos ese día descansados y nos apetece, podemos probar puntería acertando en el espacio internalgar, llamado también vulgarmente raja del culo. La regañeta que dice el Pasco, ¿no? La regañeta descanesca que te lo robaron la regañeta, yo no sé vasco, pero sí que recuerdo la bonita canción. Bueno, ya tenemos al presunto arrodillado y ahora es cuando, para hacerlo evolucionar, como digo que antes, percutimos sobre sus nalgas y al tiempo proferimos epítetos de carácter vejatorio, porque podemos decir, por ejemplo, venga, camina ya, aprensivo, anda, facineroso, venga, compañero, anda, no, claro que no, son garbanzos secos clavados en la rodilla, no va a doler. ¡Hostia! Bueno, ya está, vale. ¡Coño, joder, puta! Vale, ya, por favor. ¡Joder! Haz un espectáculo lamentable, por favor.
Pues claro que duele, claro que duele. Bueno, vamos. Bueno, pues como digo, ya vemos que... Las gafas, las puñeteras gafas. Bien, como digo, esta es la finalidad del tapiz de garbanzos, pero normalmente una sola pasada no es suficiente. Es por ello que debemos hacer que el presunto se arrodille de nuevo y que realice una segunda patada. Esta vez haremos pues que suban un poco de tono los epítetos de carácter vejatorio. Ya lo meteremos con la condición sexual. Venga, camina, maricón. La cuestión nacional. Venga, perro andaluz. Con la familia, hijo de la grandísima chingada. Por favor. Cuando vemos que es realmente molesto, por favor, Berzales, sacame ya con la saeta que me está poniendo muy nervioso. Vemos que es molesto soportar los gritos que profiere el presunto, ¿no? Esto tiene solución, porque todo tiene solución en la vida si se le busca, ¿no? Y para ello contamos con este sencillísimo artilugio, una grapadora, podemos encontrar en cualquier oficina o taller del tapicero. Ah, sí, ahora nos callamos. No, pues ahora ya no. No, ahora ya no quiero yo que se calle, ahora ya me da igual. Ahora ya me da igual. Bueno, voy a poner unas grapas en la boca del presunto para hacer que no profiera más gritos y no tengamos que soportar. Perdonen las señoras, sobre todo que les dé la espalda, pero tengo que hacerlo para que les haga. Vamos a estar calladitos, ya nos vamos a poner tan tontitos. Ya está. Ya está, ya que tenemos la boca agrapada. Vale, nos ha quedado un agujero. Ya tenemos la boca del presunto grapada. Ahora seguramente ya no se animará tanto a... Vaya, se me ha quedado una grapa aquí. Vamos a... Hay que aprovechar el material porque esto todo no es nuestro, ¿verdad? Esto es de ustedes todos. Lo pagan ustedes con sus impuestos y nosotros no podemos hacer mal uso, ¿verdad? Sería, vamos, sería malversación, sería algo imperdonable. Bien, ya tenemos al presunto con la boca agrapada y ahora vamos a ver otra técnica de inducción, una técnica que se practicaba con profusión en el cono sur americano. El cono sur, para situarnos, el cono sur de América está pues al sur del cono norte. Hay dos conos, uno al norte y otro carece de conos a ambos lados, por lo cual pues, no tiene cono oeste ni cono oeste, pero sí que tiene un cono norte y un cono sur, y en el cono sur es donde se practicaba esta técnica, como digo, de inducción, que se denominaba el submarino seco. Se practicaba en países como Argentina, por ejemplo, como en Chile. A ver, díganos un país, otro país del cono sudamericano donde se practicaba el submarino seco. Paraguay, muy bien, se ha leído Paraguay, como se nota. Muy bien, Paraguay, también se practicaba el submarino seco. Por favor, maestro Pitín Muñoz, usted no tendrá ahí en su repertorio algún aire de esta bonita zona del mundo, yo que sé, una milonga, una chacarera, un guacamole, cualquier cosa que nos sirva para... ¿No tiene algo que... un tango? Lo que sé. Bueno, es un fenómeno, muchachos. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, que es testigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué emotivo. Es precioso. Él se emociona porque cuántas veces no le habrán partido el corazón, como le pasaba a la heroína, ¿verdad? De esta bonita ópera. Don't Cry for Me, Argentina, qué canción tan bonita. Bueno, pues sigamos con el submarino seco. El submarino seco es una técnica bastante ecológica, pues utilizamos para su realización una sencilla bolsa de plástico que procederá pues, de cualquier hipermercado en el que hagamos la compra, pues ya sea Carrefour o Brica o
Freud, más barato, más cerca, o cualquier bolsa de cualquier otro tipo de establecimiento. En este caso, tenemos esta. No es Moncho Rebollos. Prada a tope. No, es que él está obsesionado con ciertas figuras históricas, porque claro, si hay disturbios, pues claro, es que le va en la raja, ¿no? Bueno, pues esto no, como digo, es una bolsa de Prada a tope, un famoso chacinero berciano. Esto parece un insulto, pero no, es así. Si uno es chacinero y es berciano, pues es chacinero berciano. Podría ser minero asturiano o bombero cantabrés, ¿no? Pero no, es chacinero asturiano, digo berciano. Bueno, vamos a poner la bolsa, esta bolsa, es para hacer como de capucha, ponerla la caja, sí. Es para ponerla de capucha, así sobre la cabeza del presunto, para provocar síntomas de asfixia sin necesidad de fluidos. Ahí el nombre de submarino seco, ¿no? ¿Qué? Ay, sí, no, hay que andar atrás, me dice. Ustedes no lo entienden, pero como aquí en inteligencia hacemos cursos de criptología, ¿verdad? Pues entonces estamos entendiendo todo esto. Ya está ahí bien atadito, muy bien. Ya tenemos ahí un buen nudo hecho y ahora vamos a privar de oxígeno al presunto durante un espacio aproximado de 1 minuto y medio, ¿no? En este caso, ¿es siempre 1 minuto y medio? ¿Es esta cantidad de tiempo fija e inamovible? No. Podemos fijar la cantidad de tiempo dependiendo de la naturaleza, la comprensión física del presunto. Si se trata de una persona fumadora, por ejemplo, pues puede que con 30 segundos sea suficiente, pero sin embargo, si es, por ejemplo, una persona pues, que tiene una capacidad pulmonar grande, pues yo que sé, un nadador, un jugador de fútbol, ¿no? Por ejemplo, un buceador de estos del Pacífico, de perlas, ¿no? Que aguantan 7, 8 minutos, ¿no? Que pónganle la bolsa a este hombre y se le pudre la bolsa antes de que no se desintoxique de asfixia, ¿no? Entonces, por esto que debemos estar un tiempo para cada Ay, coño. ¿Qué pasa? Que se ahoga, padre. Nos que me lío a hablar, porque esto que pasa con en inteligencia nos aburrimos. Entonces podríamos hablar. A ver, voy a deshacer el nudo. Vaya, que no se deshace el nudo, ¿eh? Yo hago unos nudos que... Claro, es que al ser del ferrol, nosotros los nudos tenemos muy bien. Porque allí, claro, los del ferrol lo hacemos casi todos por la cara. Es una de las cosas que tengo de los años, bueno, mucho... No, si va a tener que romper la bolsa, ¿verdad? Bueno, pues se rompe la bolsa, venga, ya está. Ya está, hombre, se rompe la bolsa, se abren bolsas, tengo más. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, desde luego tienen ustedes suerte de que no pueden entenderlo absolutamente nada. No, porque decir ustedes al servicio de inteligencia, pero de verdad, qué boca de carretero que tienen es algo impresionante. Don Grapara tiene boca de carretero. Hasta aquí yo a usted no lo he insultado, me parece. No voy a sacar esto que está usted ridículo, hombre, parece usted un pitufo. Pero ¿qué hace, hombre? ¿Qué hace? Típico de un antidisturbios, escupir con la boca grabada. Pues que no tiene ni 2 gramos de cacún, de verdad. El otro día tuvimos que sacar una escabechina impresionante, 4, de allí del Ferrol, que se habían liado a tiros con las ventanillas cerradas. Un horror. Tenemos que ver cada cosa, de verdad. Bueno, vamos a proseguir entonces con las inducciones. Hemos acabado ya con el submarino seco y ahora es cuando vamos a ver... No se ríe, hombre, que no se ríe. Es el muchacho que no... El muchacho no... Usted deja al muchacho que... El muchacho ya tiene bastante desgracia con el cine. Sabe que el muchacho no es como usted, ni como yo, ni como estos señores. Que el muchacho... Qué lástima. Yo, vamos, se me pone la piel de gallina de pensar en esos padres. Claro, si es mi hijo, yo no sabría si matarlo o enterrarlo lo mismo día. Qué pena. Es una cosa entre pena y asco.
Bueno, vamos a seguir entonces, como digo, con otra técnica de inducción. Para ello vamos a utilizar ya tecnología punta, vamos a pasar ya a aparatos que seguramente ninguno de ustedes habrá visto, no siendo que haya tenido que colaborar con fuerza, con las fuerzas de orden, y este aparato que vamos a sacar ahora, aquí lo tienen ustedes. Esto impresiona mucho, este aparato a quien lo conoce, porque esto a ustedes les parecerá pues, sencillísimo, molinillo de café, que le retrotraerá a su época de la infancia, cuando llegaban ustedes al pueblo, ¿verdad? Y la abuelita estaba moliendo el café en el molinillo. Bueno, al inspector Befanes, desde luego, no le traerá esos recuerdos porque él no conocía exactamente cuáles eran los lazos parentales que tenía, digamos, a la tribu que vivía en la bisabuela en su, digamos, venían todos afinados y aquello era, pues yo creo que sí. No sé, yo creo que cada vez que cuentan algo, pues se ríen con ternura y con comprensión. Como ya no sé, por favor, no digan, no hable usted así, no de que aunque ellos no puedan entenderlo, yo sí puedo entenderlo, y de verdad que me ofende, hombre, y si tiene alguna queja, pues plantéala usted por escrito. Bueno, pues ya está, ahí será usted si quiere. Bueno, aquí tenemos este aparato que, como digo, parece un molinillo, pero no lo es. Este aparato se llama generador Pasteca. Es el generador Pasteca, el temible generador Pasteca, y para utilizarlo debemos cambiar las ataduras del presunto. Vamos a sacar las esposas. ¡Hala! Ya está divorciado. Era un chiste. No, yo al ser de Ferrol no tengo la gracia que él tiene. Bueno, pues ya le hemos sacado las esposas y ahora es cuando vamos a utilizar, también siguiendo con la tecnología punta, vamos a utilizar aquí está, esta cuerda de un tejido especial. Esto no es una cuerda de cáñamo normal, esto es una cuerda de parasinflatex, un material inventado por la NASA para el remolque de transbordadores espaciales cuando se quedan atascados en el espacio, ¿verdad? Y que está hecho con cromo, iridio, vanadio y reforzado con colitón de Tora Bora, el macizo montañoso donde se ocultó Osama Bin Laden y donde no pudo sacar el ejército americano ni con todos los explosivos del mundo. Allí sigue el vuelo de Osama dedicado a la cría del champiñón y al crecimiento de vinos de rueda en aquellas unidades. Bueno, pues esto es parasinflatex, tejido especial que vamos a poner aquí, y ahora perdonen una vez más las damas que den la espalda, ¿verdad? Pero es que no me queda maravilla. Vamos allá, vamos ahí. Ya tenemos las manos atadas con esa cuerda de parasinflatex. Y ahora es cuando ponemos el generador Pasteca, lo ponemos en su posición Pasteca, es decir, así, de lado. Y ahora, mediante un hilo invisible que va a las vigas de este magno teatro Juanito Navarro, donde realizamos esta demostración, y que va a la soga de parasinflatex, elevaremos, cual cerdo en el San Martín, al inspector Bezales en el aire, para luego poder desplazarlo y aplicarle las corrientes que le vamos a aplicar. Vamos allá, vamos a dar al generador Pasteca, en su posición Pasteca, y vamos a ver cómo funciona. Vean, parece magia, pero no, es esa hilatura invisible, también reforzada con colitón de Tora Bora, por supuesto. Ahí le tenemos. Y ahora vamos a dar una vueltecita más para que quede. Ya le tenemos. ¿Qué pasa? Las gafas. Ya está. Que el inspector crea que es capricho ni coquetería, lo de las gafas. Bueno, coquetería no es, que ya sé que no es coquetería, pero que tampoco es capricho, porque lo de las gafas tiene una sencilla explicación. Es debido a una especie de fotofobia que padece el inspector desde su más tierna infancia, cuando fue testigo a la tierna edad de 4 años de cómo un camión con las luces largas encendidas aplastaba a un pequeño perrito que él estaba criando para comérselo en la noche de San Juan, con todos los días de su madre. Hombre, es triste, pero hay que esperar esos momentos. Esto es una la infancia. Venga, hombre, anímese. ¡Casa! Ya está. No, que a veces se olvida uno que está colgado y si le das, pues se te va como colgado. Bueno, pues ahora ya le tenemos aquí colgado mediante la polea que tenemos también aquí instalada, ¿verdad? Vamos a desplazarlo a la zona aquí. Aquí lo tenemos situado. Y ahora es cuando vamos, para continuar con la inducción,
a poner unos terminales en los genitales del inspector de fans. Empiezo también a hacer gracia, ¿no? No sé, no le veo yo la gracia. Los terminales de los genitales del inspector de fans, que me ha salido el verso, vale. Pues vamos, no me lo había propuesto, ¿verdad? Mira que uno lo intenta a veces y no lo consigue y ahora sí, ¿verdad? Por azar, qué cosas, ¿no? Bueno, vamos allá entonces. Aquí tenemos estos terminales. Aquí los tenemos. Bueno, hay que decir que a veces, ante la vista de estos terminales, de estas pinzas, hay muchos presuntos que ya se vienen a colaborar, ¿verdad? Vamos, sobre todo de gente flojita, como pues, maestros de escuela, o médicos, gente así, ¿no? Ya cuando es gente más bragada, como es el caso del inspector de Fales, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya hay que ponerlos porque solo con verlos, pues ellos ya han dado la mesa incluso. Bueno, vamos allá. Vamos a poner el polo positivo. Vamos a poner... No, el positivo. ¿Cuál es el positivo? El rojo no puede ser el positivo, como podríamos ser el rojo. No será el negro, sí. No, pero el negro tampoco será positivo, joder. ¿Por qué los pondrán de este color? ¿No? Si hubiera negro y blanco, pues ya sabemos, positivo, blanco, negro, positivo, ya está. Bueno, sí, vamos a poner uno y otro, que no creo que esto se vaya tampoco a cortocircuitar. Vamos a ponerlo en el testículo derecho del inspector. Vamos para ello a buscar el testículo. Ah, aquí lo tenemos, el testículo. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? El testículo redondito. El testículo. Parece que sí. Bueno, no es el testículo, sino otro... Aquí está. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Ahora, ahí sí, ¿no? Muy bien, pues ahora vamos a buscar el otro testículo del inspector. Ahí está el otro testículo. Bueno, no cabe duda de que el cuerpo humano es asimétrico. En el caso del inspector ha concentrado toda la simetría de su cuerpo en la misma zona. Bueno, vamos a proceder a conectar las bornas. Esto es un aparato, ya les digo, de tecnología punta y no hace falta que nosotros embornemos preocupándonos. ¿Dónde será? No, da igual. Abrimos aquí este cajoncito, que es el colector de bornas, se mete dentro y eso tiene un problema informático que ya las enchufa por su cuenta. Pone cada una en su sitio, así no hay problema de equivocación ni cortocircuito. Ya tenemos el generador Pasteca en la posición generador. Y ahora vamos a ver qué sucede si aplicamos al presunto una descarga de baja intensidad y breve en el tiempo. Veamos qué sucede con el presunto. ¿Ya? ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo le va? Bueno, aunque ustedes no entienden exactamente las palabras que está diciendo, sí que apreciarán la intención. Es de una agresividad, pero sí, ¿verdad? Bueno, porque ¿qué hemos hecho? Le hemos puesto nervioso, es lo único que hemos conseguido, enfadarlo un poquito más con la corriente de baja intensidad. Vamos a probar, sin embargo, qué sucede cuando la corriente es de mayor intensidad y mucho más prolongada la descarga en el tiempo. Vamos allá, vamos a probar. ¿Qué tal, inspector? Las gafas, uy, las gafas. Vaya, que se le han caído las gafas nuevamente, vaya. Aquí tiene las gafas. Gracias, me ha dado las gracias. Me acabo de meter, bueno, yo no sé cuántos amperios y vatios y me ha dado las gracias. Fíjense ustedes hasta qué punto llega este aparato, el generador Pasteca. Es milagroso, todo con una simple descarga. De nada, ya le he dicho antes que de nada. Se les va un poquito la pelota. Bueno, desconectamos. Vamos a guardar esto, que esto es menor, todavía vamos a utilizarlo en su versión Pasteca. Vamos a desembornar al inspector. ¡Alba!
Uy, vaya, se ha aprendido un poquito. Vamos a guardar también las bornas, Fantástico. Ok, inspector. Bien, ¿no? Estamos más suaves, qué tranquilo. Vamos a empujarlo por ahí, por la borna. Bien, ya está. Ponemos el generador Pasteca en la posición Pasteca y lo bajamos. Vamos ya. Ahí lo bajamos, ya vemos que baja mucho más rápido de lo que subió, porque como dijo Isaac Newton, cuesta abajo hasta la mierda corre, ¿verdad? Una demostración palpable. Bueno, ya está abajo. El inspector, ya podemos guardar el generador Pasteca. Este artilugio podemos sacar también, vamos a ver, la atadura de parasinflatex, ¿no? Cómprenlo si lo ven en alguna tienda, porque de verdad que vale absolutamente para todo. Bueno. Y ahora vamos a realizar otra inducción. Ya esta inducción es de verdad muy efectiva, pero sin embargo... Vale, sí, hombre, las ataduras, que me había olvidado de las ataduras, perdón. Sí, es verdad. No, bueno, es que una cosa es la inteligencia y otra cosa es la memoria, ¿verdad? Son cosas distintas. Perdone que le lastime, pero es que ya le digo que no... Perdón. Ya está, así. Muy bien. Fantástico. Bien, pues como digo, vamos a proceder, porque tienes las gafas todas empañadas, para que se las voy a limpiar un poquito. Un poco. Tranquilo, hombre, no se lo voy a romper la cara, pero por favor, sí, tío, de verdad que, a ver dónde tenemos. Bueno, con esto mismo me va a valer. Esto mismo. Uy. Vale, se ha caído y mire, que se... Luego la patilla. Uy, bien. No, pero uno de los cristales no se ha roto. Pero lo que tiene que hacer es cierre usted este ojo y por el otro ve bien, mire, si esto... Ya está. Venga, luego lo arreglo, no se preocupe. Vamos a continuar con... Oiga, por favor, deja al muchacho, por favor, deja al muchacho, hombre. Sigue escupiendo, se va a envenenar, hombre. ¿Quiere volver aquí, por favor? De verdad que lo lamento, porque la verdad como bueno. Es como un crío, de verdad. Refales, que ahora tiene la técnica esta que le gusta a usted, la de la falsa pistola. Venga, Refales, salga. Estaría encantado. Pues como digo, la falsa pistola, que consiste en tener una pistola absolutamente falsa, una pistola de juguete, que haremos para que el presunto la escuche, luego la acercaremos a la cabeza del presunto y haremos clic. Pero si esta no es de juguete, ¿cómo no? No hagan tonto, por favor. Oiga, Rosales, que si esta no es de juguete, hombre, ¿cómo va? Rosales. Venga, es una broma, no usted que no le pasa nada, hombre. Pero ala, que lo van a contratar para el cine. Las gafas, sí, las gafas. Toca las gafas, venga, ya está, ya puede levantarse, que ya he hecho el chiste, Refales, levántese. Venga, levántese. Venga, levántate, Refales, Levántate, cabrón. Refales. Joder. Pero está muerto. ¿Pero cómo es posible? Joder, si está la pistola de juguete, ¿cómo va a morirse de un tiro de... hizo? ¡Hostia! ¿Pero qué se le ocurre ponernos pistolas eléctricas, coño? Somos de inteligencia, pero no somos Dios. Me he cargado un compañero. Y tenía familia. No sabe cuánto, pero tenía familia. Por favor. Yo me voy a pegar un tiro. ¡A la mierda todo! ¡A la mierda! ¿Tú de qué te ríes, idiota? Subnormal. ¡A la mierda! ¡Voy contigo, Refales! ¡Ah! ¡Ay!
timidez.